Me llamo Dolores Fuentes Arriaga. Tengo 74 años y he guardado silencio durante 46. No por cobardía, aunque también hubo eso. Lo guardé porque durante mucho tiempo no estuve segura de lo que había visto. Y porque las personas que sí lo sabían tenían muy buenas razones para asegurarse de que yo nunca hablara. Llegué al convento de Santa Mónica en octubre de 1978, era fedataria pública adscrita a la Notaría Cuarta del Estado de Puebla. Me enviaron a hacer una auditoría de titularidad sobre los bienes inmuebles del convento, que en aquel momento estaba atravesando una transferencia administrativa entre la diócesis y una orden religiosa de reciente constitución. Era un trámite, me dijeron rutinario 2 o 3 días a lo sumo. El convento estaba situado a 16 kilómetros al sureste de la ciudad, en una zona que los mapas de entonces marcaban simplemente como terreno agrícola. El camino de acceso era de tierra compactada, bordeado por magueyes que crecían torcidos hacia el poniente, como si algo en la tierra les hubiera enseñado a inclinarse en esa dirección. Llegué en autobús hasta el crucero de San Baltasar y el resto lo hice a pie, con una maleta de cartón y una carpeta de expedientes bajo el brazo. El convento era grande, más grande de lo que esperaba para una institución que, según los registros, albergaba 14 religiosas. Los muros exteriores tenían un grosor que yo, entonces, atribuye a su antigüedad. Siglo XVII decían las fichas catastrales. Piedra volcánica oscura que absorbía la luz de la tarde sin devolver nada. Había una humedad en el ambiente que no correspondía con la época del año. Octubre en Puebla es seco. Generalmente allí no lo era. La madre superiora se llamaba Sor Consuelo Bautista. Tenía unos 60 años, una cara perfectamente plana, sin rabia ni bienvenida. Me recibió en el zaguán, me ofreció agua y me indicó la celda donde dormiría durante mi estancia. No me preguntó nada sobre el motivo de mi visita. Eso me pareció raro. Cuando uno espera una inspección, suele tener preguntas. Ella no tenía ninguna. Las otras hermanas apenas hablaban. Las veía moverse por los corredores como sombras con hábito, siempre en grupos de 2, siempre en el mismo orden. Yo tomaba notas sobre las dimensiones de cada sala, las superficies construidas, los anexos que debía documentar. Ellas me miraban con una cortesía tan precisa que parecía ensayada. No era hostilidad, era contención. Hay una diferencia enorme entre las dos cosas, aunque desde afuera se parezcan. El primer día dormí mal, no porque escuchara nada particular, sino porque en algún momento de la noche dejé de escuchar cualquier cosa. El viento, los grillos, el crujido de la madera vieja. Todo se detuvo como si el edificio contuviera la respiración. Me desperté con la boca seca y el convencimiento, perfectamente irracional, de que había alguien de pie al otro lado de la puerta de mi celda. Esperé, nadie entró, nadie llamó. Pero la sensación no se fue. Hay lugares que tienen memoria. No en sentido poético, en sentido literal. Los muros retienen el calor de ciertos momentos y lo liberan lentamente durante cada sin que nadie lo solicite. Eso es lo que yo creo ahora. Entonces solo pensaba que estaba cansada del viaje y que necesitaba dormir. Me dije que al día siguiente terminaría pronto y volvería a la ciudad. Me equivoqué en todo. El segundo día empecé con el levantamiento formal de superficies. Necesitaba acceder a todas las dependencias del convento, las celdas, la cocina, el refectorio, la capilla, los patios, los almacenes. Sor Consuelo me acompañaba con una actitud de guía de museo, me indicaba las puertas que podía abrir, me precedía en los espacios comunes. Y en 2 ocasiones me detuvo con suavidad antes de que yo pusiera la mano en un picaporte. Ese no, decía. Y yo anotaba en mi cuaderno y no preguntaba. Todavía no. Lo primero que noté fue el recuento de celdas. Según el padrón diocesano, el convento albergaba 14 religiosas. Yo conté 17 celdas en el ala norte y otras 12 en el ala sur que daban a un patio interior. 29 celdas para 14 religiosas, le pregunté a Sor Consuelo.
Me respondió que algunas celdas se usaban como almacén, como sala de costura, como espacio de meditación individual. Era plausible. Lo anoté sin mayor comentario. Lo segundo fue el libro de registro de entradas y salidas. Todo convento con régimen de clausura moderada debía llevar uno por disposición civil. El que Sor Consuelo me mostró era un cuaderno de contabilidad reconvertido con columnas trazadas a mano. Las entradas correspondían a las mismas 14 hermanas, con fechas de ingreso que iban desde 1951. Hasta 1971 no había salidas ninguna en 27 años de operación. Ninguna religiosa había abandonado el convento. La mortalidad media de una comunidad religiosa femenina en clausura para ese periodo indicaba que debería haber al menos 3 o 4 defunciones documentadas. Se lo señalé con cuidado. Me dijo que las hermanas gozaban de muy buena salud, que la vida ordenada y la abstención de ciertos vicios del mundo exterior favorecía la longevidad. Lo dijo con una calma perfecta. Yo sonreí y anoté en mi cuaderno ausencia de registros de defunción, verificar con registro civil municipal. El tercer punto fue la capilla. Era un espacio hermoso, austero, con bóveda de cañón y un retablo del siglo XVIII que merecía atención patrimonial. Paro al fondo a la derecha del altar había una puerta pequeña, casi invisible porque estaba pintada del mismo color que el muro, tenía cerradura. Le pregunté a Sor Consuelo qué había al otro lado. Me dijo el sagrario de los documentos fundacionales. Solo accede la madre archivista. Le pregunté si podía hablar con la madre archivista. Me dijo que llevaba 3 semanas en retiro de silencio. Esa tarde, mientras revisaba el ala de administración, encontré sobre un escritorio un papel que no estaba destinado a mí. Era una lista manuscrita con nombres. 11 nombres de mujer, sin apellidos, con una fecha al lado de cada uno. Las fechas eran recientes. La más antigua era de 1969, la más nueva era de 1977, apenas un año antes de mi visita. Al lado de 4 de los nombres había una anotación en lápiz. Solo 3 palabras, repetidas, fue necesario. Amén. No tomé el papel. Me arrepiento de eso. No lo tomé porque en ese momento todavía me decía a mí misma que tenía una explicación razonable, que era una lista de intenciones de oración para difuntas. Que fue necesario podía referirse a cualquier cosa, que yo estaba en un convento, no en un escenario de crimen. Lo que me detiene ahora no es que fuera ingenua, es que en algún lugar de mi cuerpo ya sabía y elegí no saber. Esa noche, en mi celda, escuché pasos, no sobre mi techo, debajo de pasos lentos, con cierto arrastre, como de alguien que caminara con dificultad sobre tierra húmeda. Duró quizás 3 minutos. Luego se detuvo, me quedé inmóvil durante 1 hora. A la mañana siguiente no dije nada, pero escribí en mi cuaderno, a las 4 de la madrugada verificar si existe sótano o cripta. No aparece en planos. Al tercer día decidí pedir el expediente completo de titularidad predial. Era mi derecho legal como fedataria. Sor Consuelo me lo llevó después del desayuno, con una puntualidad que me hizo pensar que ya lo tenía preparado de antemano, anticipando que yo lo pediría. Eran 3 carpetas. Las revisé en el refectorio, con una taza de té de hierbas que nadie me había pedido que tomara, pero que Sor Consuelo dejó sobre la mesa sin comentario. En la primera carpeta estaban los títulos de propiedad originales, del año 1912, cuando la orden adquirió el terreno. En los planos arquitectónicos del convento. Fechados en 1914 en la tercera los registros de ampliaciones y reformas posteriores. Revisé los planos con cuidado. El edificio original tenía 2 plantas. Los planos de 1914 mostraban también una planta inferior marcada como cripta y bóveda de documentos fundacionales. Profundidad aproximada, 4 metros bajo el nivel del patio interior. Comparé ese plano con los registros prediales actualizados que la diócesis había enviado a la notaría con su solicitud de transferencia. En esos documentos, la planta inferior no existía. Había sido eliminada de los planos.
no tachada, no marcada como inaccesible o en desuso, eliminada como si nunca hubiera sido diseñada, como si el arquitecto de 1914 no la hubiera dibujado jamás. Tardé un momento en procesar lo que veía. Luego busqué los registros de reformas en la tercera carpeta. Había obras documentadas en 1938, 1952 y en 1965 los contratos de obra de 1965. Incluían una partida de gastos que decía simplemente consolidación de estructura inferior y cierre permanente de acceso norte. El contratista era una empresa de Puebla que ya no existía. La firma de autorización era de un obispo auxiliar que había fallecido en 1971. Esa tarde pedí hablar con Sor Consuelo. Le dije, con toda la calma de que era capaz, que los planos originales mostraban una planta subterránea que no figuraba en la documentación actual y que necesitaba inspeccionarla para completar el levantamiento. Hubo un silencio, no de duración dramática, solo el tiempo exacto que se necesita para tomar una decisión. Luego me dijo que esa área estaba sellada desde hacía años por problemas estructurales, que era peligroso, que el arquitecto diocesano podría certificarlo si yo lo requería. Le dije que lo requería. Le dije que en tanto no contara con ese certificado, no podía emitir la fe de inventario que la diócesis necesitaba para completar la transferencia, que el proceso quedaría suspendido indefinidamente. Lo dije con una neutralidad profesional. Por dentro me temblaban las manos. Ella me miró durante 3 o 4 segundos. Luego asintió y dijo, «Le conseguiremos lo que necesita, señorita Fuentes». Esa noche no dormí en absoluto. Al día siguiente encontré un sobre deslizado por debajo de la puerta de mi celda. No había nombre, ni remitente, ni firma. Dentro había una sola hoja, escrita a mano con una letra apretada y pequeña, en tinta que parecía café con leche de tan desvaída. Decía, «No pida ver lo que está abajo. Ya no está en condiciones de ser visto. Si entiende lo que significa eso, váyase hoy. Si no entiende, los ayude. Guarde la hoja, la tengo todavía». No fui. El cuento dio Sor Consuelo me informó que el arquitecto diocesano tardaría al menos 2 semanas en venir desde la ciudad, que si yo quería esperar, me asignarían celda de forma indefinida. Lo dijo con la misma amabilidad plana de siempre. Era una amabilidad que tenía la forma de un muro. Yo le dije que no esperaría al arquitecto, que en su lugar tomaría nota de la discrepancia documental y la incluiría en mi informe con recomendación de inspección técnica independiente. Eso cambió algo en su cara, no mucho, pero algo. Esa tarde, mientras Sor Consuelo estaba en la capilla para la oración de sexta, una de las hermanas más jóvenes se acercó a mí en el corredor del patio. Se llamaba Sor Inmaculada. Debía tener unos 30 años. Tenía los ojos de alguien que ha tomado la decisión más difícil de su vida hace apenas un momento. Me puso en la mano una llave pequeña, de hierro, sin decir nada. Luego se alejó sin mirar atrás. La llave tenía atada una cinta de tela, y en la cinta estaba escrito con marcador negro: «Sacristía, armario del fondo, escalera, esperé hasta las 2 de la madrugada». El convento respiraba en silencio. Crucé el corredor de piedra hasta la sacristía, con una linterna pequeña que había traído en la maleta, más por costumbre que por previsión. El armario estaba en el fondo, detrás de una cortina de terciopelo morado. La llave giró sin dificultad. Detrás del armario, empujando los cajones de casullas hacia un lado, había una puerta de madera reforzada y tras ella una escalera de piedra que bajaba en espiral hacia la oscuridad. Bajé. El aire cambió de inmediato. Se volvió frío y pesado, con olor a tierra mojada y algo más que tardé en identificar, o algo parecido al formol, un olor químico, antiguo, mezclado con humedad de décadas. Los escalones tenían el desgaste de mucho uso en un periodo determinado y luego nada, como si alguien hubiera dejado de bajar en un momento concreto y nunca más hubiera vuelto. Lo que encontré abajo no era una cripta en el sentido litúrgico. Era un espacio rectangular, de unos 15 metros de largo por 6 de ancho.
Las paredes eran de piedra volcánica, sin enlucir. Había estanterías de madera contra las paredes, con cajas etiquetadas a mano. Hay en el centro dispuestas en 2 filas, había camas de hierro, no nichos funerarios, camas con colchones de tela gruesa, con correas en los laterales, del tipo que se usaba en instituciones médicas para pacientes que no debían moverse con telas camas. 11, el mismo número de nombres que había visto en la lista del escritorio. Algunas camas tenían manchas que el tiempo había vuelto de color café oscuro. Los colchones estaban hundidos en el centro, como si alguien hubiera estado en ellos durante periodos muy largos. Sobre cada cabecero había un rosario clavado en la madera con un clavo pequeño, y en la pared del fondo, con letra grande, pintada directamente sobre la piedra con lo que parecía cal: aquí esperan las que no pueden esperar solas. No grité, no huí. Me quedé quieta durante un tiempo que no puedo calcular, con la linterna apuntando a una cama tras otra. Luego me acerqué a las estanterías. Las cajas estaban etiquetadas con nombres, los mismos 11 nombres de la lista. Cada caja contenía lo mismo: un expediente médico, un rosario diferente al que estaba clavado en la pared, y una fotografía en blanco y negro de una mujer joven, tomada al ingresar al convento. La última calle, la del nombre más reciente en la lista, la de 1977. Contenía además una carta sin terminar, escrita con letra temblorosa, que comenzaba: Madre, si alguna vez sale esto de aquí, necesito que sepas que yo no estaba enferma. Subí las escaleras con las 11 cajas, una por una, en 3 viajes. Las dejé apiladas en la sacristía, cubiertas con una sotana vieja que encontré colgada detrás de la puerta. Luego volví a bajar una última vez. Revisé el espacio metro a metro con la linterna. En un rincón encontré un libro de registro, diferente a todos los que Sor Consuelo me había mostrado. Era un cuaderno de tapas negras, con el nombre del convento estampado en la cubierta. Lo abrí, era un historial clínico colectivo, llevado con una precisión que me heló la sangre. Cada entrada tenía nombre, fecha de ingreso, diagnóstico, tratamiento y, en muchos casos, fecha y causa de fallecimiento. Los diagnósticos variaban: melancolía irreversible, disociación de la voluntad, incapacidad para la vida religiosa ordenada, perturbación moral crónica, resistencia patológica a la autoridad divina. Cada una de esas categorías era la justificación para retener a una mujer en ese sótano, con correas en la cama, bajo supervisión de quién sabe quién, durante meses o años. El cuaderno abarcaba desde 1951 hasta 1977 11 nombres. 7 de ellas con fecha de muerte registrada. Causa en todos los casos: agotamiento del espíritu natural. Sentada en ese sótano, con el cuaderno abierto sobre las rodillas, tomé la primera de las decisiones que más me han pesado en la vida. Decidí que no podía dejar ese cuaderno donde estaba, que si lo dejaba, desaparecería antes de que yo llegara a la ciudad, y que sin él, sin las cajas, sin la evidencia física, mi informe sería solo la palabra de una fedataria joven, contra una institución religiosa con un siglo de historia y conexiones diocesanas que yo no podía medir desde abajo de la tierra. Subí el cuaderno, lo guardé en mi maleta entre ropa. Las 11 cajas las envolví en la sotana, las até con el cordón de mi bata y las saqué del convento en 2 viajes, dejándolas escondidas entre los magueyes del camino de acceso a unos 200 metros de la entrada principal. Luego regresé a mi celda. Me acosté vestida. Esperé el amanecer con los ojos abiertos, escuchando si había pasos. No los hubo. A las 6 de la mañana, antes de que comenzaran los maitines, fui a la celda de Sor Inmaculada. Toqué suavemente. Ella abrió la puerta como si no hubiera dormido tampoco. Le dije en voz muy baja: sé lo que hay abajo, que voy a sacar esto. ¿Quiere venir conmigo? Me miró. Vi pasar por su cara algo que no tengo nombre para describir, una mezcla de alivio y de terror. Me dijo: no puedo. Si me voy, lo saben en 3 horas. Y mi familia está en Cholula,
irían con mi familia, no la forcé. Le dije que haría lo posible, lo dije de verdad. Me presenté en el desayuno como si nada hubiera ocurrido. Comí lo que me pusieron. Intercambié las fórmulas de cortesía de costumbre con Sor Consuelo. Luego le dije que había terminado el levantamiento y que necesitaba regresar a la ciudad ese mismo día para presentar mi informe dentro del plazo reglamentario. Me dijo que me conseguiría transporte. A las 10 de la mañana, un hombre con una camioneta del convento me llevó al crucero de San Baltasar. Cargué mi maleta. Cargué las cajas envueltas en la sotana que había recogido del camino al pasar. El hombre no preguntó nada. Llegué a Puebla a las 2 de la tarde. Fui directamente a la notaría. Entré al despacho del notario titular, puse las cajas sobre su escritorio y le dije: «Necesito que levantemos acta de recepción de esto ahora mismo, delante de testigos». Me miró las cajas. Me preguntó qué contenían. Le dije: «Pruebas de que en ese convento han estado matando mujeres durante 26 años con la bendición de alguien que tenía autorización para firmar». El acta se levantó. Los expedientes quedaron en custodia. Yo presenté un informe de 40 páginas que, entre las secciones de metrajes y linderos, incluía una denuncia formal ante el Ministerio Público Federal con copia al Registro Civil, a la Secretaría de Gobernación y al Arzobispado de Puebla. Pensé que eso era suficiente. Pensé que la maquinaria institucional, una vez informada, haría su trabajo. Era 1978, tenía 28 años. Todavía creía en las instituciones. Lo primero que ocurrió fue que el notario titular fue convocado a una reunión en el arzobispado. No sé qué se dijo en esa reunión. Solo sé que cuando regresó, esa misma tarde, me llamó a su despacho y me dijo que la denuncia formal que yo había presentado requería revisión técnica adicional antes de ser remitida a las autoridades civiles, que los expedientes médicos que yo había sacado del convento podían ser considerados sustracción indebida de documentos de una institución privada, que mi posición en la notaría dependía de actuar con la debida prudencia. Eso fue todo lo que me dijo. No hubo amenazas explícitas, no hubo nombres mencionados, solo esa frase, debida prudencia, que en ese contexto significaba exactamente lo que parecía significar. Durante las siguientes 3 semanas viví en un estado de tensión que nunca antes había experimentado. Recibí 2 llamadas anónimas en mi departamento. Nadie habló en ninguna de las 2. Solo respiración al otro lado y luego silencio. Una mañana llegué a la notaría y los expedientes no estaban donde yo los había dejado. El notario me dijo que habían sido trasladados a resguardo seguro como parte del protocolo. No me dijo dónde. El cuaderno de tapas negras, el que yo había guardado en mi maleta, ese sí lo conservé. Lo guardé en casa de mi madre, dentro de una caja de zapatos, detrás de los libros del armario. Mi madre no supo nunca lo que era. Sor Inmaculada desapareció. No lo supe de inmediato. Lo supe 3 semanas después, cuando hice una llamada al convento fingiendo ser una familiar de una de las hermanas. Me dijeron que Sor Inmaculada había tomado la decisión de trasladarse a una casa de retiro en Oaxaca, que había sido su deseo personal, que rogaban por ella. No he vuelto a saber nada de ella desde entonces. Su nombre completo nunca lo supe, solo el del convento. La investigación del Ministerio Público fue archivada en 4 meses. La resolución decía que los documentos presentados como evidencia no contaban con cadena de custodia verificable, que los supuestos expedientes médicos carecían de firma de profesional habilitado y que las condiciones descritas por la denunciante eran consistentes con prácticas de atención espiritual, dentro del marco de la autonomía religiosa reconocida por el ordenamiento jurídico mexicano. 4 páginas para decir que 11 mujeres no existían. Yo seguí trabajando en la notaría otros 6 meses. Luego pedí traslado, me fui a la Ciudad de México, me casé, tuve hijos. Construí una vida que, desde afuera, tiene el aspecto de una vida ordinaria. Pero hay noches, todavía, en las que me pregunto si actué bien, si sacar esas cajas fue lo correcto.
Si al sacarlas provoqué que destruyeran lo que quedaba allá abajo antes de que nadie más pudiera verlo. Si mi acción, que en ese momento me pareció valiente, fue en realidad lo que les dio el tiempo y el motivo para borrar las huellas. Lo que sé es lo siguiente: de las 11 mujeres del cuaderno, 7 murieron documentadas dentro del convento. Las otras 4 no tienen registro de muerte, pero tampoco de vida posterior. Ninguna de ellas, ninguna, volvió a aparecer en ningún padrón, en ningún registro civil, en ninguna lista de ningún tipo, como si nunca hubieran existido fuera de esas camas de hierro. Llevo 46 años pensando en esto, y la conclusión a la que he llegado no es la que esperaba llegar. Cuando era joven, cuando bajé esas escaleras en 1978, estaba segura de que había encontrado el mal. Un mal con nombre y forma y responsables concretos. Sor Consuelo, el obispo firmante, quien llevara ese cuaderno, una estructura de crueldad deliberada. Y puede que eso sea verdad, pero hay otra verdad que tardé años en permitirme pensar. Una parte de mí, la parte que se ha negado a simplificar este asunto durante décadas, me obliga a considerar algo que cambia el ángulo de todo. Las mujeres que estaban en esas camas llegaron al convento enviadas por alguien, no secuestradas en la calle, enviadas por sus familias con documentos firmados, con el consentimiento, en algunos casos documentado en los expedientes, de un padre, un esposo, un hermano. El convento no era solo un lugar que hacía daño. Era el lugar al que la gente mandaba a sus mujeres cuando no sabían qué hacer con ellas. Lo que había en ese sótano era el resultado de un contrato social que yo tardé mucho en ver completo. La familia que no podía manejar a una mujer difícil. Entendiendo por difícil cualquier cosa que se saliera de lo esperado, la entregaba a una institución que prometía contenerla, reformarla, curarla de cualquier cosa que la hiciera incómoda. Y la institución lo hacía a su manera. Y todos, la familia, la parroquia local, las autoridades municipales que debían saber que esas mujeres existían, todos miraban hacia otro lado con la misma tranquilidad con la que uno mira hacia otro lado cuando la solución ya está dada y no hay que tomar ninguna decisión más. ¿Era Sor Consuelo un monstruo? No lo sé. Creo que era una mujer que había aprendido a creer, con una profundidad que no era fingida, que lo que hacía era misericordioso, que contener a una mujer que no podía controlar sus impulsos espirituales era un acto de caridad, que morir en ese sótano, con un rosario en la mano, era mejor que perderse en el mundo exterior sin Dios. No creo que Sor Consuelo fuera cínica. Creo que era algo peor, completamente sincera. Lo que me persigue no es la maldad que encontré allá abajo. Lo que me persigue es la normalidad con la que funcionaba todo. Los expedientes estaban llevados con prolijidad. Las mujeres recibían comida, agua, atención básica. Las hermanas que las atendían rezaban por ellas. El cuaderno registraba con puntualidad. Era una institución en funcionamiento, con sus propios criterios de excelencia. Y eso, que todo funcionara con tanta normalidad, es lo que no me deja dormir. Había algo más allá de lo humano. Me han preguntado eso, y yo no sé qué responder. Lo que sí sé es que cuando bajé esas escaleras y me quedé sola en ese espacio con las 11 camas y los 11 rosarios, sentí algo que no tenía nombre, una presencia que no era visual ni auditiva. Era una saturación del aire, como si el espacio hubiera absorbido demasiado sufrimiento durante demasiado tiempo y no tuviera manera de liberarlo. Puede que eso sea solo metáfora, puede que sea algo más. ¿No lo es? Lo que sí sé es que una de las mujeres del cuaderno, la que había ingresado en 1964 y había muerto en 1970, tenía anotado en su diagnóstico lo siguiente: afirmaba escuchar voces que le dictaban la verdad sobre las hermanas. Manifestaba intenciones de revelar lo que había visto. Tratamiento, silencio prolongado y reducción de luz. Eso es lo que le hicieron a una mujer por querer decir la verdad sobre lo que estaba pasando. Le dieron exactamente lo que yo estoy haciendo ahora. 46 años después, a ella nadie la escuchó.
El convento de Santa Mónica fue clausurado formalmente en 1983, 5 años después de mi visita. El motivo oficial fue distinto al mío. Una inspección de la Secretaría de Gobernación determinó que la institución operaba sin los permisos actualizados, requeridos por la Ley de Asociaciones Religiosas en proceso de reforma. Nada que ver con las mujeres, nada que ver con el sótano. Un trámite administrativo que resultó en el cierre de las puertas. Las 14 hermanas que figuraban en el padrón oficial fueron reubicadas en otras comunidades religiosas del país. Sor Consuelo fue trasladada a un convento en Querétaro. Falleció en 1991, no hay registro público de ningún proceso jurídico en su contra. Su expediente en los archivos diocesanos está marcado como cerrado por cumplimiento de vida religiosa. El edificio fue cedido a un fideicomiso, privado en 1985 y demolido en 1989 para construir una unidad habitacional que tampoco prosperó. Hoy ese terreno es un lote baldío con maleza y tierra cuarteada por el sol. Antes de la demolición, un periodista joven de un diario local hizo una nota sobre el convento. Habló con vecinos de la zona. Algunos recordaban haber escuchado, en los años 60 y 70, sonidos que no podían explicar cuando pasaban cerca del muro sur por las noches. Ruidos apagados. Lo describían como alguien arrastrando los pies sobre tierra. El periodista publicó la nota como curiosidad histórica con el tono de quien habla de leyendas urbanas. Nadie siguió el hilo. Yo guardé el cuaderno de tapas negras durante 15 años en casa de mi madre. Cuando ella murió en 1993 lo encontré en el armario donde lo había escondido. Lo guardé entonces en mi propia casa, en un cajón con llave, detrás de las escrituras del departamento. Lo he abierto 3 veces en 46 años. La última fue hace 2 semanas. Antes de grabar esto, sigue siendo legible. La letra del cuaderno es clara, cuidada, casi caligráfica. Eso es lo que más me afecta cada vez que lo abro. La caligrafía impecable, la pulcritud con que alguien registró todo aquello. He pedido a una persona de confianza que, cuando yo muera, entregue ese cuaderno al Archivo General de la Nación con una carta explicativa. Es lo mejor que puedo hacer ahora. No sé si servirá de algo. Los nombres están ahí. Las fechas están. Los diagnósticos falsos están. Si alguien quiere mirar, el rastro sigue existiendo. Lo que no sé es si alguien querrá mirar. Me he preguntado muchas veces si hice lo que debía. Si al sacar esos expedientes y presentarlos como lo hice, les di la excusa perfecta para destruir todo lo que quedaba antes de que alguien más llegara. Simon Form, con su precisión de fecha, con sus 40 páginas, su copia al arzobispado. Fue en realidad la señal de alarma que activó la maquinaria de encubrimiento. Si hubiera sido mejor desaparecer silenciosamente con el cuaderno y publicarlo de otra manera, esas preguntas no tienen respuesta. Las cargo igualmente. Hace 6 meses, conduciendo por la periferia sur de Puebla, pasé sin querer cerca de donde estuvo el convento. No lo plane. El guiés me llevó por una calle que no reconocí hasta que vi la unidad habitacional abandonada y el lote al fondo. Me detuve. Bajé del coche, caminé hasta el borde del terreno. No hab o nada. Solo tierra reseca, magueyes creciendo torcidos hacia el poniente y el viento que en esa zona tiene siempre un tono particular, como si pasara por algo que le cambia la frecuencia. Me quedé allí unos minutos y entonces, aunque sé que tiene una explicación y aunque sé que el edificio fue demolido en 1989 y que debajo no queda más que tierra y cascajo, escuché algo. No puedo describirlo de otra manera. Era un sonido apagado, profundo, como de alguien caminando con dificultad sobre tierra húmeda, a 4 metros bajo mis pies. Duró quizás 30 segundos. Luego el viento cambió de dirección y no escuché nada más. Volví al coche, seguí conduciendo, pero no encendí la radio. Necesitaba silencio. Si usted está viendo esto, es porque yo ya no estoy o porque decidí que el tiempo de callar ya se terminó. No sé cuál de las dos cosas es verdad todavía. Gracias por escucharme. No lo digo por fórmula.
Lo digo porque lo que acaba de escuchar ha vivido dentro de mí durante 46 años sin que nadie lo oyera. Y hay algo en ser escuchada, aunque sea por una cámara, aunque sea después de muerta, que alivia algo que yo creía imposible de aliviar. Lo que aprendí en ese sótano, y lo que me llevó toda una vida a admitir, es que el horror más duradero no es el que viene de afuera, es el que una comunidad construye con sus propias manos, ladrillo a ladrillo, convenciéndose a sí misma de que lo hace por amor, de que retener es proteger, de que silenciar es cuidar, de que lo que hacía daño era necesario. Hay verdades que destruyen más de lo que salvan, no porque sean mentira, sino porque llegaron demasiado tarde o demasiado solas o a través de las manos equivocadas. La mía puede haber sido una de esas, no lo sé con certeza. Y esa incertidumbre, le digo, es su propio tipo de cadena perpetua. Cuídense. Y si alguna vez se encuentran frente a una puerta que les piden que no abran, recuerden que hay dos tipos de razones para sellar algo. Unas quieren protegerlos a ustedes. Otras quieren protegerse a sí mismas.